la vida cotidiana de la gente. Al leer el último informe del Estado de la Nación, las cifras que revela no son alentadoras. Se desaceleró la economía, hay un alto nivel de desempleo y las ventas de los negocios y también de los exportadores cayeron. Vamos a tratar de poner un poco de contexto a esta investigación. Buenas noches, Pamela. Bienvenida al set de Costa Rica Noticias. Muchísimas gracias por la invitación. En principio, como para arrancar, hay un número importante de personas vinculadas al agro, con secundaria incompleta, con problemas para manejarse en el mundo digital. ¿Cómo incorporar a este grupo a la economía? Sí, bueno, el informe Estado de la Nación desde hace varias ediciones viene analizando las brechas que existen en la estructura productiva y en las oportunidades laborales. Tenemos el concepto de vieja economía y nueva economía y servicios de apoyo. ¿Cuál es la diferencia? Vieja economía agrupa principalmente los sectores más tradicionales, especialmente agrícolas dedicados al mercado interno que no están tan conectados con el mercado internacional. Estamos hablando productores agrícolas que venden principalmente a hogares nacionales. La gente de la feria. Por ejemplo, que no está tan conectada con empresas exportadoras o con empresas internacionales y que no dependen en gran medida del consumo nacional. Lo que vemos es en este tipo de empresas y de negocios, los ocupados tienen ingresos laborales mucho más bajos, los niveles de productividad son más bajas y la brecha con el ingreso promedio, por ejemplo, de los ocupados de la nueva economía se ha incrementado, es una brecha de más de 100.000 colones el ingreso promedio y no hemos visto reducciones en esta brecha a lo largo del tiempo. Es decir, es una tendencia que, lejos de cambiar, parece consolidarse. Sí, en realidad diríamos que ya está bastante consolidada. En gran medida, el informe Estado de la Nación desde hace más de 5 años viene planteando esta idea de que cuando el país entra en la crisis de los años 80, que entra en una crisis económica muy fuerte, la apuesta económica que implementamos en ese momento para salir de esta crisis fue una apuesta en materia económica dedicada a la apertura del mercado internacional y promoción de las inversiones, con la expectativa de que eso tuviera mejoras en la productividad y en el empleo. Pero nos enfocamos mucho en el sector externo, desarrollamos instituciones muy sólidas y eficientes dedicadas a este sector externo, pero descuidamos mucho la institucionalidad dedicada al mercado interno, que actualmente es una institucionalidad bastante débil y rezagada. Tenemos instituciones como el MEIC y el MAG, el Ministerio de Agrícola, por ejemplo, que tienen dificultades para ejercer rectoría dentro de su propio rector y son instituciones con bastante dificultades para ejercer mejoras en el sector en materia productiva. En contraste con Procomer y con CINDE. Y con COMEX, por ejemplo, que son instituciones que hacen muy bien su mandato y es la promoción del sector exportador o de atracción de inversión extranjera directa. Lo que pasa es que no hay una conexión tan fuerte porque lo que vemos, por ejemplo, en el caso de las zonas francas, tenemos que las zonas francas vienen creciendo en promedio a tasas superiores de más del 10%, de 2 dígitos, que para el resto de la economía nacional es casi irreal pensarlo porque en realidad el resto del parque empresarial en promedio está creciendo a tasas muchísimo más bajas. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una desconexión entre lo que está pasando en, por ejemplo, zonas francas respecto al resto de la economía costarricense. Si usted vive en Heredia, probablemente usted va a pensar que las zonas francas son enormes, que generan muchísimo empleo. Pero yo siempre le pongo a la gente el ejemplo, sálgase de Heredia, vaya a Desamparados o vaya a Punta Arenas o vaya a La Cruz, donde no ha llegado esa institucionalidad, donde la mayor parte de empleos están dedicados al mercado nacional. Y entonces la idea aquí es más bien cómo fortalecer esa institucionalidad para lograr mejoras a las empresas que especialmente están dedicadas al mercado nacional. Es decir, hay una disparidad entre una Costa Rica vinculada al sector exportador y una Costa Rica vinculada al mercado interno. Correcto, pero además lo que planteamos es que las oportunidades no son incluyentes. Las oportunidades laborales que se generan, por ejemplo, en estas empresas que están más conectadas con el mercado internacional, como las zonas francas, generan oportunidades laborales, sí, y son importantes, pero no son oportunidades incluyentes para todas las personas. Hay que saber hablar inglés, por ejemplo, hay que tener determinadas destrezas técnicas que en gran medida en promedio la fuerza laboral de Costa Rica no tiene. Entonces,
el tema aquí es, esa es una economía, una nueva economía que es muy importante, no significa que hay que descuidarla ni que hay que debilitarla, es muy importante, genera un alto crecimiento económico, por ejemplo, el caso de los dispositivos médicos, genera mucho crecimiento, pero no tiene un efecto derrame sobre el resto del país. Entonces, ¿cómo lograr conectarlo más y además fortalecer las empresas nacionales que están dedicadas al mercado nacional? Creo que ese es uno de los principales desafíos que tenemos actualmente. Ahí también aparece que el estudio detecta una desvinculación entre la producción y el empleo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo explicarlo en términos más sencillos? Bueno, lo que vemos es que antes de la crisis del 2008-2009, la economía tenía tasas de crecimiento que ahora nos parecen imposibles de tener, superiores al 6% en promedio. Y el crecimiento de las oportunidades laborales estaba mucho más conectado. La economía creció un 6%, el empleo en promedio, la generación de oportunidades andaba alrededor del 5%. Pero después de la crisis económica, el país se logra recuperar, el crecimiento económico mejora, no tanto como en aquellos momentos, pero las oportunidades laborales crecen muy poco. Entonces tenemos incluso sectores que logran crecer en materia de ventas sin contratar necesariamente más personal. Y entonces aquí tenemos un desafío muy grande, o sea, cómo lograr generar mayores oportunidades laborales. Y lo que nosotros planteamos es que la política que usted implemente para lograr más crecimiento económico, por ejemplo, una política de reactivar la economía, no necesariamente le va a generar más empleo. Entonces también necesita una política de empleo, porque probablemente también hay que empezar a trabajar con sectores que son más intensivos en trabajo, que pueden contratar más mano de obra. Por ejemplo, muchos trabajadores que no tienen secundaria completa, que no tienen herramientas técnicas, que le podemos dar en materia de algunas herramientas técnicas y conectarlos con el mercado laboral. Entonces es una política de empleo que no necesariamente va a estar tan conectada con una política de crecimiento económico. Pero además nosotros planteamos que reactivar la economía no debería ser el fin, porque además primero no es como que tengo un switch como en la luz en la casa, reactivo la economía. No es que se prende. No es un botón, yo no tengo un botón para reactivar la economía. Nosotros además planteamos que es importante lograr más crecimiento económico, pero es fundamental generar más encadenamientos productivos, lograr una mayor conexión entre crecimiento y empleo, y además también en un contexto de baja confianza de los consumidores y bajas expectativas de los empresarios, no solo importa el mensaje, sino también importa cómo usted lo comunique. Entonces usted puede tener tal vez la mejor política, yo le puedo decir, tengo aquí la mejor política, la solución, pero si no la comunico bien y no transmito la confianza, no necesariamente eso va a lograr una reactivación del crecimiento en la economía. De lo que usted está diciendo también puedo deducir que en realidad hay una componente que no está funcionando y estamos creando economía, no es que se ha desinflado, pero nos está distribuyendo o redistribuyendo la riqueza de esa economía. Por lo menos no se está redistribuyendo de manera equitativa. Sí, con las estadísticas de desigualdad, sí hemos visto que la desigualdad en el país ha crecido de forma acelerada, especialmente cuando vemos el crecimiento del ingreso por clases sociales, que es un indicador que mide el estado de la nación, que es muy interesante, y vemos que en los últimos 20 años ha crecido principalmente en términos reales el ingreso de los medianos empresarios y de los profesionales y administrativos, mientras que el resto de clases sociales, por ejemplo, los obreros industriales, obreros agrícolas, en términos reales el ingreso se ha mantenido muy constante, y eso entonces lo que genera son brechas, que tiene sentido si retomamos lo anterior. Si las oportunidades no son incluyentes, entonces solo para cierto grupo de la población con ciertas herramientas técnicas tienen acceso a los trabajos de mejores remuneraciones, que son muy pocos y son escasos, eso aumenta incluso aún más las brechas en la desigualdad social. Muchísimas gracias. Vamos a un corte comercial y seguimos conversando sobre el tema de la economía costarricense que está en terapia intensiva. En Sutel trabajamos para usted. Por eso creamos herramientas como el visor de calidad, para que usted conozca la calidad de servicio ofrecida por los operadores de telecomunicaciones. Entre a www.sutel.go.cr o descargue la aplicación Sutel Interactiva. Para utilizarlo debe activar el reporte de su ubicación dando clic en Mi Provincia. Elija el tipo de servicio a comparar y reciba los resultados necesarios para tomar decisiones informadas sobre su elección. Sutel, telecomunicaciones para todos.
Carlos. Se despierta tarde, se baña, no desayuna, se despide de su familia. Toma las llaves y solamente el casco. Acelera para llegar a su destino, pero lamentablemente fuimos su destino. 6 de cada 10 atenciones en los servicios de emergencias por accidentes de tránsito corresponden a motociclistas. Motociclista que se respeta, cuida su vida y la de los demás. Para la felicidad no hay edad. Somos 65. Un programa dirigido a la familia que rescata el valor de la vejez vivida con calidad. Somos 65. Solo en 13 Costa Rica Televisión. Seguimos conversando, buenas noches, con Pamela Jiménez, economista del Estado de la Nación, sobre el estado de la economía. Parece haber, Pamela, un círculo vicioso. Cae la confianza de los consumidores, la economía se contrae, el consumo se detiene y eso baja aún más la confianza. ¿Cómo rompemos ese círculo vicioso? Sí, efectivamente es un círculo muy difícil de romper, que lo vemos que se intensificó especialmente a finales del año pasado, cuando la confianza cae a uno de los niveles más bajos desde que tenemos registro, de acuerdo al índice de confianza al consumidor de la Universidad de Costa Rica. Esto en una gran parte se explica por las protestas ciudadanas, la discusión de la reforma fiscal que el país experimentó el año pasado. Hubo un fuerte deterioro en la confianza de los consumidores y de los empresarios. Pero no lo podemos atribuir a que fue que las personas específicamente tenían miedo a la reforma, por ponerlo así. Porque las personas tenían miedo a la reforma. Claro, pero si usted recuerda... Y además faltó comunicación. Claro, pero además de eso, si usted recuerda en las manifestaciones sociales y en las protestas ciudadanas, en los cierres de carreteras, las personas decían, sí, me preocupa la reforma, pero también me preocupa que no tengo trabajo, me preocupa que el dinero no me alcanza. Entonces, no solamente era una manifestación social ante una preocupación de más impuestos, que era inminente, sí, pero además también un tema que ya se empezó a salir y era la falta, que los ingresos de los ocupados se reduce, la pobreza no se logra bajar significativamente y la desigualdad aumenta y la gente lo siente, la falta de oportunidades laborales se refleja en su poder adquisitivo y lo que vemos es que en el 2018 se redujo el poder adquisitivo. Pero además, retomando este tema de la confianza, la incertidumbre y cómo está enlazado con los temas de comunicación, lo vimos, por ejemplo, con el tema de la reforma fiscal que se aprobó en diciembre del 2018, pero ahí no acaba la reforma. La reforma tarda varios meses porque después empieza el proceso de implementación. Ok, tenemos una reforma y eso, ¿cómo funciona? Eso, ¿Qué me toca a mí hacer? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Cómo funciona? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que implementar? Y a semanas de que se empezara a aplicar el IVA, los empresarios y las personas no tenían claro cuál iba a ser el mecanismo porque no había un reglamento. Suena algo como muy sencillo, pero solo eso puede generar incertidumbre porque muchas personas dicen, no estoy segura que cómo voy a implementar, si vendo alguna propiedad o no la vendo, mejor retraso mis decisiones de inversión. Todo el mundo se metió en el congelador. Y eso fue un poco lo que vimos. Entonces, si hay una reducción en la confianza, los hogares consumen menos, si los hogares consumen menos, las empresas venden menos, si las empresas venden menos, contratan menos personal, eso reduce el ingreso y entonces, ¿cómo salirnos de ahí? Vemos que hay una leve mejora en la confianza y en las expectativas, incluso en los indicadores de crecimiento mensual, ya el Banco Central reportó una mejora bastante modesta en el crecimiento mensual. Es importante, sí, pero es muy pequeña, o sea, no podemos decir que ya salimos de esta, porque incluso yo le puedo afirmar, no hemos resuelto el problema estructural, que al final de cuentas es algo que ahorita nos está preocupando, porque lo que nosotros planteamos es que la situación de la economía en el 2018 y principios del 2019 se vuelve inédita, porque de pronto nos caen como todos los males ¿qué pasa? Se desacelera la economía internacional, el mercado internacional, la crisis sociopolítica en Nicaragua afecta a las exportaciones tradicionales de Costa Rica, cae la confianza, se reduce el crecimiento económico y además tenemos un problema estructural. Entonces de pronto nos damos cuenta de ese problema estructural que antes no era tan relevante, no lo veíamos porque el sector exportador estaba creciendo con mucha fuerza y la economía estaba creciendo. Pero entonces, aunque la economía vuelva a una senda de crecimiento, tenemos que insistir cómo lograr
romper esa desconexión entre crecimiento de la economía y generación de oportunidades laborales, que la economía crezca y eso mejore las oportunidades laborales para las personas. Parte de la premisa de este espacio es ofrecer contexto al público. ¿Qué le aconseja usted a alguien que está pensando en emprender? Y también, ¿qué le aconseja a alguien que está buscando empleo y no lo logra? Son dos situaciones que el informe trabaja mucho. La fragilidad de los microemprendimientos y la gente que está buscando empleo. Sí, hicimos un análisis de las microempresas a partir de una base de datos del Banco Central y efectivamente vemos que la probabilidad de una microempresa de sobrevivir a los 5 años de operación es de 66%. O sea, tienen una alta probabilidad de morir en el intento. Ahí la importancia es lograr dar el paso a crecer, al menos a pequeña, que la empresa se logre consolidar, pero en una situación como la actual, en que la economía está creciendo muy poco, lograr ese crecimiento y esa consolidación del mercado es bastante complicado. Creo que hemos dado mucha importancia, por ejemplo, al tema del acceso al crédito, que las empresas tengan acceso al crédito, pero justamente hoy estábamos discutiendo en una reunión que no todo es dinero, porque en muchas ocasiones las empresas necesitan capacitación, por ejemplo, en herramientas tecnológicas, en acceso a algunas técnicas que puedan mejorar su productividad. Entonces es cómo, como empresa, lograr mejorar la productividad. Creo que sería la principal recomendación para un emprendimiento. ¿Y cómo conectarse con sus clientes? Porque en realidad, si toman crédito, si hay una sobreoferta de crédito, más bien endeudarse y no saber manejar la situación les puede generar una situación de desequilibrio. Correcto, pero además de que verificar que su negocio tenga un valor agregado en el mercado, que sea diferenciado de lo que estén ofreciendo a la par, que no pase que en el mismo barrio hayan 3 tiendas del mismo tipo de servicio, por ejemplo. Entonces, ¿qué estoy dando yo que es diferente y que voy a hacer que atraer más clientes? Creo que eso es muy importante porque sí hemos dado mucha importancia y enfoque al acceso al crédito a las MIPYMES, pero no solamente es el crédito, es también cómo lograr que el producto o el servicio que yo estoy brindando tenga un mayor valor agregado y que sea diferenciado respecto a lo que estén generando mis competidores y conectarse más con la tecnología. Creo que eso es fundamental. Usted menciona una palabra, tecnología, y en estos últimos años, últimos 2, 3 años, hemos visto la irrupción de la economía de plataformas. Entró Uber, ahora entra Didi, entró Airbnb, etc. Esta economía de plataformas, el Estado no termina de saber cómo lidiar con ella. Hay un proyecto para regular transporte de pasajeros de Uber y ahora de Didi. Lleva 4 años las discusiones y no se aterriza. ¿Cuánto ruido ha metido esta economía en la crisis costarricense? Bueno, no consideraría que sea tanto un ruido, sino que creo que la principal discusión a nivel político es cómo regularlo. Lo que pasa es que en el informe justamente analizamos este tipo de nuevas alternativas de empleo y lo que vemos es que la legislación avanzó mucho más lento que el mercado. O sea, el mercado está en otro nivel volando, y la legislación ni siquiera le está llegando a cómo regular o cómo lograr conectarse con eso. Porque lo que sí sabemos es que ese tipo de plataformas o, por ejemplo, consultores informáticos que ni siquiera trabajan para personas o empresas costarricenses, pero trabajan desde Costa Rica, cómo conectarlas con el sistema formal. ¿Y por qué es importante? Porque la seguridad social está parte de la fuerza de trabajo. Y si la fuerza de trabajo no está conectada con el esquema de seguridad social, implica una ruptura del pacto generacional. Alguien tiene que pagar las pensiones. Claro. La plata de las pensiones sale del trabajo de los activos. Correcto, pero si la mayor parte de las personas activas no están conectadas con la seguridad social porque no le es rentable, porque si son un emprendedor y lo que me están cobrando es muy alto, pues no me voy a conectar con el sector formal. Y por ejemplo, plataformas como estas tecnológicas, Uber o Didi, cómo lograr conectarlas con el pacto generacional que tiene el país de seguridad social. Sabemos que están en una zona gris, son patronos, son empleadores, no lo hemos logrado resolver, pero creo que tenemos que ser más ágiles en esa toma de decisiones, porque si no, la falta de sostenibilidad del sistema de pensiones y de seguridad social en general
empieza a tener un desbalance todavía más acelerado que por el propio envejecimiento. El caso de los muchachos que reparten cosas en bicicleta, Uber Eats, Globo, etcétera, es un caso paradigmático porque hay gente que no tiene más que su fuerza de trabajo, la fuerza de sus piernas para impulsar la bicicleta y un teléfono. Eso es todo lo que tiene. Y esas personas están dentro de este sistema de producción en donde dentro de 30 años no van a tener pensión. Correcto, pero entonces aquí la pregunta es, no deberíamos de esperarnos a que lleguen a la vejez, porque si no después van a terminar aplicando por una pensión por pobreza. Y realmente fueron personas que trabajaron, que aportaron a la economía costarricense, pero probablemente la cuota que le estaríamos cobrando no sería algo que ellos pudieran pagar y no está claro cuál es el esquema patrono-trabajador. Entonces creo que ahí urge que el país empiece a resolver más rápidamente, porque si no nos vamos a quedar atrás. Y entonces pues vamos a discutir, bueno, recortes en pensiones, recortes en servicios de salud, que no le podemos echar la culpa al envejecimiento, y eso yo siempre lo digo, el envejecimiento no es la culpa de que el sistema no se adapte o que el diseño institucional tenga problemas, y creo que eso es lo que nos está pasando, la legislación no está llegándole a lo que el mercado ya está, esta cuarta revolución. Pamela Jiménez, economista del Estado de la Nación, conversando sobre la fragilidad de la economía, sobre las oportunidades y también sobre los desafíos. Tratamos de darle contexto, tratamos de ir a profundidad. Durante esta semana estamos desmenuzando el último informe del Estado de la Nación, que es una radiografía bastante cruda sobre la vida en Costa Rica en estos meses, en estos años. Muchísimas gracias por estar en la señal de Costa Rica Noticias. Siga con nosotros. Y en la información deportiva, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ofreció a Costa Rica el Mundial Sub-20 femenino a realizarse en septiembre del 2020. ¿Cuántos valores puedes encontrar en 30 segundos? ¡Buenos días! Buenos días, niños. Ya está el desayuno. ¿Cómo amanecieron, chicos? Gracias. Gracias. Los valores nos unen. Compartilos. Consultas al 1147. Denuncias al 911. PANI. Un maestro del óleo.